Queridos hermanos, gracias damos otra vez por estar reunidos aquí en la casa de Dios y listos para estudiar la Biblia. Recuerden que estamos estudiando la muerte y nuestra esperanza futura. Y también recuerden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y obtengan su copia completamente gratuita. Y repetimos, si desean una copia en PowerPoint de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org. Ahí van a tener su copia completamente gratuita. Estamos estudiando el fuego del infierno, Y vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios, estamos estudiando este tema que es muy controversial, un tema que a veces el enemigo utiliza para alejarnos de tu verdad, para alejarnos de tu promesa de vida eterna. Ayúdanos a comprender, Señor, ayúdanos a que podamos estudiar mediante la Biblia y saber qué es lo que tú tienes preparado para nosotros. Cuídanos, Señor, y especialmente cuida a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. El versículo de memoria es muy cortito y está en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Nos pide que examinemos todo a la luz de la Biblia y después que retengamos lo que la Biblia dice en nuestro corazón. Y mis queridos hermanos, hoy día vamos a estudiar algunos temas que algunas denominaciones enseñan y que están en contra de la palabra de Dios. Vamos a empezar con Marcos 9, 47 y 48. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere. Y la pregunta es, ¿hay gusanos inmortales que no mueren? Basado en este versículo y algunos versículos que comparan al ser humano como gusanos, algunos enseñan, ves, aquí dice, el gusano de ellos no muere, los gusanos inmortales están donde, allá en el cielo. Pero esa enseñanza es contraria a lo que dice la Biblia. Y miren qué es lo que en realidad enseña este pasaje. En primer lugar, Cristo está citando un pasaje del Antiguo Testamento, Isaías 66:24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. Entonces Cristo está citando Isaías 66:24, pero ¿qué es lo que este pasaje enfatiza? En primer lugar, y verán los cadáveres. ¿Qué es un cadáver? De acuerdo al diccionario, el cadáver es un cuerpo sin vida humano o de cualquier animal. Es el cuerpo sin vida, ya sea de un animal o del ser humano. Y de acuerdo a lo que hemos estudiado, ¿qué va a pasar con aquellos cadáveres, con aquellos que están muertos? ¿Qué va a pasar? Hemos estudiado anteriormente que cuando Cristo venga, va a resucitar a todos los que están muertos. Y efectivamente, miren lo que dice Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. La tierra dará sus muertos. ¿Qué va a pasar con los cadáveres? Van a resucitar. ¿Cuándo? 1 Tesalonicenses 4:16 y 17.
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué va a pasar entonces con los cadáveres? Los cadáveres van a resucitar. Los cadáveres resucitarán. Pero viene la otra parte, y la otra parte es porque su gusano nunca morirá. Su gusano nunca morirá. Si alguna vez hemos visto cadáveres de animales que están en el proceso de putrefacción, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Vemos gusanos. Vemos gusanos que se están comiendo el cadáver. Y eso es lo que en una forma fría presenta Isaías. Y esos gusanos, ¿cuándo terminan su obra? Miren este ejemplo, Deuteronomio 28:39. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uva. ¿Por qué no vas a recoger uva? ¿Por qué? Porque el gusano se las comerá. ¿Qué va a pasar con el gusano? Va a comerse que las uvas, ya no va a haber uvas. Eso es lo que hace el gusano. Trabaja hasta que ya no hay más. Hasta que ya no hay más. Miren lo que dice Isaías 51, 7 y 8. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Hombres cristianos, no teman a los impíos, ni desmayen acerca de sus ultrajes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como a vestidura los comerá polilla, como a la lana los comerá gusano. O sea que los cadáveres son consumidos hasta que desaparecen. Pero ¿quién permanece para siempre? Miren lo que dice aquí. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de los siglos. Entonces, cuando dice aquí, porque su gusano nunca morirá, entonces el gusano terminará su obra, consumirá al cadáver hasta que se acabe, hasta que no haya más. Y la siguiente parte de este versículo aclara eso. Y el fuego nunca se apaga. Y el fuego nunca se apaga. Entonces el fuego del infierno nunca se va a apagar. Ese fuego va a durar toda la vida, como dice este pasaje paralelo de Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. ¿Será que el fuego del infierno va a durar toda la vida, toda la eternidad? ¿Va a estar ardiendo y ardiendo y ardiendo? Lo que necesitamos ver en este momento es qué significa la palabra eterno. El detalle es que las palabras tienen diferentes significados bajo diferentes contextos. Por ejemplo, lima. Lima en algunos países se conoce a una fruta cítrica. Pero si nosotros nos vamos a Perú, Lima es la capital del Perú. Entonces Lima tiene dos significados de acuerdo a dos diferentes contextos. De la misma manera, eterno tiene dos significados. En primer lugar, cuando se refiere a Dios, ¿quién es el único eterno?
¿Quién? Miren lo que dice Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. ¿Quién es el único eterno? Dios es el único eterno. Dios es el único que permanece perpetuamente y su salvación por siglos de los siglos. Ahora, cuando esa misma palabra se utiliza para el ser humano y se dice que el ser humano es eterno, ¿qué significa? Por ejemplo, Éxodo 21:6, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre, será su siervo para siempre. El siervo, ¿cuánto tiempo vive? ¿Cuánto tiempo sirve a su amo? ¿Cuánto tiempo? Hasta que muera. Hasta que muera. Entonces, cuando se habla del ser humano y de otras cosas creadas por Dios, ese para siempre es hasta que termine de existir. Hasta que termine de existir. Y por eso cuando estudiamos la palabra eterno, debemos saber que Dios es el único eterno y que cuando se refiere al ser humano es hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Y miren otro ejemplo que parece más claro. Judas, el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego. ¿De qué calidad? Del fuego eterno. La pregunta es, ¿todavía en Sodoma y Gomorra el fuego está ardiendo hasta hoy? Por supuesto que no. Entonces, en este caso, fuego eterno es hasta que se acabe, hasta que se consuma completamente. No que está ardiendo todo el tiempo, sino cuando se consuma, se acabó. O sea, hasta que se acabe. Y esa es la idea de la destrucción final de los muertos. Porque miren lo que dice Malaquías 4:1. Porque he aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. ¿Qué va a pasar con los que hacen maldad? Se van a quemar. Se van a quemar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Miren lo que dice aquí. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, y los consumirá completo. Figurativamente, no les dejará ni raíz ni rama. Entonces ahí se cumple la paga del pecado, es muerte. Van a morir para siempre. Entonces el fuego eterno no es para siempre, es hasta que se cumpla la destrucción de todos los pecadores. Pero eso no quiere Dios. No quiere que nosotros perezcamos eternamente. No quiere. Por eso, miren lo que dice Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Vuélvanse, dice, no quiero que tú mueras de esta manera, no quiero que tú seas destruido para siempre, no quiero, dice Dios, vuélvanse, vuélvanse. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Vamos a volvernos a Dios? ¿Le vamos a entregar nuestro corazón? ¿O qué va a pasar con nosotros, mis hermanos? Ojalá que nosotros aceptemos el llamado de Dios que dice, no quiero
quiero que tú mueras, quiero salvarte, ojalá que aceptemos. Pero hay otras enseñanzas, como por ejemplo, los santos en el purgatorio. ¿Van los santos al purgatorio? Hay algunos que enseñan eso. Por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica se enseña: los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. ¿Van dónde? Al purgatorio. ¿Hay el purgatorio de acuerdo a la Biblia? Y no solamente eso, miren lo que dice. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos, para que ellos se purifiquen y salgan del purgatorio. Pero esta es una enseñanza basada en la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de los muertos. Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Basado en este versículo y en otros que hemos estudiado antes, los que mueren nada saben, no sienten, no tienen memoria, no están en el purgatorio como dice esta doctrina. Y no solamente eso, ¿podremos nosotros hacer algo a favor de los otros muertos? ¿Podremos hacer algo como esta doctrina trata de insinuar? No, miren lo que pasa en Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno va a recibir lo que le corresponde. Pero hay otro problema en esta doctrina, y es que los vivos pueden mediar por los muertos, pueden pedir por los muertos, los vivos. ¿Será que eso enseña la Biblia? ¿Quién es el mediador? ¿Quién solamente es el mediador? 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único que puede interceder por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Por eso ha venido aquí a la tierra, por eso ha venido para morir por cada uno de nosotros. Y cuando Satanás nos acusa, Satanás dice, Él es pecador, Jesucristo intercede por nosotros y dice, no, yo he muerto por Él, Él merece la vida eterna. Entonces, esta doctrina también está en contra de lo que enseña la Biblia acerca del mediador. ¿Cuándo los seres humanos van a recibir su recompensa? Ya hemos estudiado antes, hemos dicho que va a ser cuando Cristo venga. Y miren lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay nada del purgatorio. Los muertos están esperando la resurrección cuando Cristo venga y de acuerdo a su juicio nos dé lo que nos corresponde. Entonces los santos no están en el purgatorio. No están en el purgatorio. Y hay otras cosas más que se enseñan. Por ejemplo, se enseña que hay un paraíso con almas incorpóreas.
un paraíso con almas espirituales que no tienen cuerpo, son solamente espíritus. Y casi todas las denominaciones enseñan eso, que cuando morimos se va el espíritu hacia el cielo, hacia el paraíso. Pero realmente eso es lo que sucede. Ya hemos estudiado que cuando uno está muerto, el cadáver está esperando el momento de la resurrección. Y miren cómo afirma eso Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Quién está sepultado? David. Y enfatiza, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces eso va en contradicción a que cuando uno muere sale un espíritu y se va al paraíso. ¿Eso ocurrió con David? No, miren lo que dice Hechos 2:34 y 35, porque David no subió a los cielos. ¿Qué pasó con David? Está muerto de acuerdo a lo que dice toda la Biblia. Está muerto y está a la espera de la segunda venida de Cristo. Y para afirmar que este David es el rey de Israel, miren lo que dice acerca de Jesús, Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién está en el cielo? Jesucristo. Jesucristo que ha resucitado. ¡Qué contraste! David no ha resucitado y eso está en armonía con todo lo que dice la Biblia, esperando la resurrección. Y tiene que haber resurrección, tiene que haber. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 15, 16 al 18 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si no hay resurrección, todo es en vano. David va a estar siempre sepultado. Pero gracias a Dios hay resurrección. Por eso Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. David va a despertar y Dios va a saber si le va a dar vida eterna o muerte eterna. ¿Y qué de nosotros, hermanos? Si nosotros vamos a la muerte, ¿qué vamos a recibir cuando Cristo venga? Cuando venga el día de la resurrección, ¿vamos a recibir vida o vamos a morir para siempre? ¿Qué es lo que queremos, mis hermanos? Oh, mis hermanos, entonces los santos que durmieron resucitarán cuando Cristo vuelva y tendrán la paga de acuerdo a lo que han vivido aquí en la tierra. Entonces, ante las doctrinas erróneas, lo único verdadero es lo que dice la Biblia. Y la cosmovisión bíblica es bien clara, es tan clara que dice 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea honra y el imperio sempiterno
eterno. Amén. ¿Quién es el único que tiene inmortalidad? Nuestro Dios. Dios es el único que tiene inmortalidad. Miren cómo afirma eso Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Dios es el único inmortal y es el único que tiene el manantial de la vida. Es el único, y eso es consistente a través de toda la Biblia. Y también es consistente a través de toda la Biblia que nosotros tenemos un problema. El ser humano tiene un problema. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre está destinado a la muerte porque la paga del pecado es muerte. El hombre tiene un gran problema. Pero ese problema puede solucionarse. Porque este Dios inmortal, este Dios que es el manantial de la vida, tiene una solución para nosotros. Miren lo que dice Romanos 5:19 y 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna mediante Jesucristo. Cristo ha venido para morir por cada uno de nosotros. Él ha venido para darnos una oportunidad de vida. Por eso solamente hay dos caminos. Por eso solamente hay dos destinos para el ser humano. 1 Juan 5:11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Oh, sí, mis hermanos, si nosotros aceptamos a Cristo, tenemos vida eterna. Ese es un camino. Y el otro, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, se acabó. No tiene la vida eterna. Cuando muera, va a morir para siempre. ¡Qué pena! Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¡Qué promesa! Esta es la voluntad de Cristo, de Dios, que aquel que cree en Jesucristo le voy a dar vida eterna, porque le voy a resucitar en el día postrero, cuando yo venga, dice Jesucristo. Oh, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Vamos a acercarnos a Cristo, vamos a aceptar, vamos a creer en Jesucristo para obtener la vida, o vamos a desperdiciar nuestra vida para ir a la muerte. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos queremos tener la vida eterna? ¿Cuántos? Oh, mis queridos hermanos, vamos a entregar nuestro corazón a nuestro Dios. Querido Dios, gracias por tan grande sacrificio. Gracias, Señor, porque nosotros estábamos condenados a la muerte, pero ahora vemos que solamente en Cristo hay una oportunidad de vida. Queremos aferrarnos a esa oportunidad. Queremos, Señor, decirte: sí, Señor, quiero estar contigo y te entrego mi corazón. Recíbelo, Señor. Ayúdanos a ser cristianos que siguen a Jesucristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Que Dios nos cuide.